Buenas noches, mi nombre es Humberto González Aguilar, soy químico, bacteriólogo, parasitólogo. He estado trabajando en diferentes áreas de la salud, desde la preparación de la vacuna de la viruela en aquellos entonces. Después tuve la suerte de ser llamado para participar en la preparación de la vacuna del sarampión, en la cual tuvimos éxito, y en diferentes áreas de investigación en el área viral. Actualmente tengo un laboratorio de análisis clínicos que tiene 23 años en su funcionalidad, y es para mí un gran honor poder relatar la evidencia en el caso de mi hija Andrea González, las bondades que recibió por el uso del Virusin. Ella en su corta infancia presentaba infecciones recurrentes. Ella tendría 6 a 7 años de edad, con una eneuresis, lo cual nos hizo pensar a mi esposa y a mí un problema. Fuimos con los especialistas ortodoxos y encontraron que efectivamente había una inmadurez en las válvulas de la vejiga que conectan a los ureteros a la vejiga, en particular la del lado izquierdo, lo que permitía hacer un reflujo. Por lo tanto, ella estuvo con reflujos frecuentes, infecciones muchas. Por lo tanto, esto le permitía un desarrollo anormal de ese riñón izquierdo. Al conocer de la existencia de este maravilloso producto, empezó a tomarlo. Ella en ese momento ya estaba en manos de médicos ortodoxos, y precisamente ya habían determinado el que si no rebasaba ese riñón la funcionalidad límite, que es de un 20%, en ese entonces, por un estudio de gamografía renal, detectaba nada más 17% de funcionalidad. Después del tratamiento del Virusin, ese mismo riñón, desaparecieron las infecciones, recuperó no solamente ese límite que pedían los urólogos, sino un 31% y una compensación en la función renal. Este tratamiento es, en el caso particular y el de mi hija, un éxito y una recuperación no solamente de la función, sino también del equilibrio tan importante que es en todos nuestros sistemas. Gracias. Doctor, disculpe la pregunta. ¿En dónde le detectan a la niña Andrea su problema? ¿En qué institución hospitalaria en la Ciudad de México o en el extranjero? En el Hospital Mosel de México, un urólogo muy reconocido detecta, precisamente por estudios hechos en algunos otros laboratorios y gabinetes, que ese riñón, por las infecciones tan frecuentes, no había crecido lo que debía. Por tanto, da varios tratamientos con antibióticos y supone, o más bien espera, que si esas infecciones desaparecen, posiblemente no se extirpe el riñón. Esas infecciones desaparecieron gracias al Virusin, pero la funcionalidad se recuperó. Sorprendido quedó el médico después de los resultados que les llevamos, y desafortunadamente ellos no creían en ese tratamiento que para ellos no existe. Lamentablemente, muchos de sus pacientes no tuvieron la oportunidad de tomar este tratamiento para poder salvar sus riñones o la vida, posiblemente. Quedaron sorprendidos solamente y dijeron, pues, un caso entre miles. Doctor, ¿y cuánto duró en sí el tratamiento de Andrea, de la niña Andrea, ahora toda una señorita adulta? Aquí presente, bendito sea Dios. ¿Cuánto duró el tratamiento aproximado? 9 meses. 9 meses. Y otra pregunta, porque quiero que lo demás nos los narre ella personalmente. Los señores que evaluaron el estado general de la pacientita en esa época, que determinaron que si ese riñón
no rebasaba el 20% de funcionalidad, la programaron a un trasplante de riñón. Más que un trasplante querían extirpar ese riñón, quitarle ese riñón para salvar el otro, porque ellos argumentaban que no había mucho que hacer si seguía infectándose y había un gran riesgo de infectar al otro. Tan es así que el derecho ya había compensado parte de la función y por tanto ellos despreciaban la presencia de este riñón. Grande fue su sorpresa cuando le llevamos los resultados de la nueva gamografía después del tratamiento de Virusin, donde no se explicaban por qué tan notoriamente había ese cambio de un 17% a un 31% de funcionalidad y una función compensada. El tamaño era muy superior, pero sí era un riñón funcional y por tanto la situación era un cambio impresionante, notorio. Solamente sugirieron que se le hicieran estudios periódicos de 3-4 años, en los cuales no ha habido necesidad de lo mismo, puesto en estudios sencillos de placas se ve que sus riñones están funcionando adecuadamente y no ha tenido mayor problema desde entonces. Y otra pregunta que se me ocurre, doctor, ¿cuándo ustedes notan como papá y mamá el beneficio de Virusin en la pacientita Andrea? A las primeras tomas, cuando la niña dejó de mojar la cama, que es un término coloquial, la neuresis que le afligía tanto, ¿verdad? Vimos psicólogos, vimos otros especialistas, pero realmente el problema era funcional de origen genético, ¿verdad? Un problemita que tenía por ahí de inmadurez del cierre de los arcos posteriores de la columna. Entonces podemos decir que el problema, el diagnóstico fue insuficiencia renal congénita, doctor. Insuficiencia renal congénita en el lado izquierdo. Del lado izquierdo. Por inmadurez de las válvulas, de la válvula. Y me decía también que a través del tratamiento del Virusin, observaron que el riñón derecho se vio muy favorecido por consecuencia. Así es también. Estaba sobrecargado en función y con el uso del Virusin esa función disminuyó precisamente y se compensó, transmitió la funcionalidad al otro riñón, o sea, hubo una especie de equilibrio. ¿Qué le diría usted a sus colegas, doctor, o a la gente vinculada a la salud humana a nivel mundial? Porque tenemos la oportunidad de que este material que existe ya en el banco de información de la Fundación HPG aquí en la Ciudad de México, está concluyéndose con esta valiosa entrevista que ustedes como personas, Andrea, van a cerrar un material que seguramente, porque así es la promesa, ojalá la cumplan, a través de una comunidad médica holística en la Unión Americana, prometen que a través de todas las universidades norteamericanas, este material a nivel de documental nos van a hacer el favor de mandarla a todas las universidades del mundo. ¿Qué les diría usted a sus colegas o a los padres o a los familiares cuando tienen un paciente amigo o un ser querido que padece una enfermedad, una patología que no se le encuentra solución, doctor? Que recurran al uso del Virusin, que no duden, que no solamente porque no se demuestre de alguna forma ortodoxa, el hecho es que las evidencias pueden hablar más que algunos datos fríos de laboratorio. No duden en enviar a sus pacientes, denle la oportunidad de tratar con este producto y verán que no se arrepentirán, tanto el especialista como el paciente. Las bondades son evidentes. Muchas gracias, doctor. Y ahora pues yo quisiera que lo demás que ella quiera agregar como paciente niña y ahora que ella como adulta haga una autocrítica de aquella bebé que por acá pululaba, a veces de muy mal humor, por razón obvia, con mucha depresión, muy molestita, a veces llorando, a veces totalmente marginada como que ella expresaba en sus miradas, en sus gestos,
como diciendo, hay mucha gente, ya váyanse, ya no los tolero. ¿De veras, Andrea? Sí, así es. Así es, bueno, sí, así pasaba. La verdad es que a mí lo que me queda decir es que, pues sí, para mí era muy difícil. O sea, yo era una niña de 6 años y para mí era muy difícil, me comparaba con mis compañeritos, ¿no? Todo el tiempo. Y, o sea, nadie podía creer mi cambio, ¿no? Hasta en humor, pues yo empecé a ser una niña con más vitalidad, porque pues sí me afectaba, la verdad. Entonces, nada más, o sea, toda esa gente, mis compañeros me acuerdo que veían, ¿no? Que yo a la hora del recreo, así puntual, me tomaba mi medicina, ¿no? Me la llevaba en un frasquito tapado y mi dosis va, ¿no? Era 1, 2, 3 y ya. Me acuerdo del olor fuertísimo, ¿no? De olor a pino. Y sin duda no lo puedo olvidar. O sea, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Yo creo que nada hubiera sido posible porque, pues, o sea, si no hubiera yo sido tan obediente, ¿no? Yo siempre le hacía caso, me decían, tómatelo 3 veces al día y échale ganas y a tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que algo que es bien importante es ser súper constante en el tratamiento que le dan a uno. La verdad es que al principio yo me sentía así como que rara, pero después tuve mucha vitalidad porque el Virusin, la verdad es que sí da mucha vitalidad y yo me sentía muchísimo mejor, mis ánimos también estaban al igual que yo, me sentía físicamente bien, anímicamente bien, y la verdad es que lo único que puedo decir es que en verdad no duden. Yo ahorita tengo 19 años y me recuerdo como hace 13 yo pensaba en que pues a lo mejor no iba a salir de ese problema que tenía, y ahora yo lo analizo y digo, qué bueno que tuve la oportunidad de acercarme al Virusin, que no sé por qué, pero yo llegué a este lugar y para mí fue maravilloso. Lo único que yo estoy muy agradecida y pues es todo lo que me queda decir. Y la verdad es que para mí fue magnífico el Virusin. Para mí es como un milagroso, es como mi sustancia, así lo milagroso. Y si volviera a tomarlo, lo tomaría nada más por tener un poquito más de vitalidad, no porque realmente lo necesitara, porque pues eso ya quedó, ¿no? Ya quedó atrás. Pero pues sí, no, sin duda, digo, sería como que el olor, el sabor, que sí es fuerte, pero pues no es desagradable y que con uno puede tener el acceso pues fácilmente, ¿no? Entonces que yo estoy muy agradecida, es lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, lo narras perfectamente bien. Hay que ver esas imágenes, doctor González, Humberto, que dicen más de lo que está expresando Andrea en este momento, la alegría, el entusiasmo con que has narrado estas experiencias. Yo creo que la gente que vea este material normará su precioso criterio. Y yo insisto nuevamente, gracias doctor, gracias Andrea por estar aquí, y pues que me honren para despedir este material y concluir con una preciosa narración de tantos y tantos casos verídicos, vivientes, supervivientes les llamaríamos, que han pasado en la terapéutica Virusin. Y a ti te toca